En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Bienvenidos a Cartografías Editoriales, Caminando con Siglo del Hombre. Como saben, cada semana tenemos un nuevo guía que nos llevará a un nuevo camino editorial. Hoy me siento muy afortunada porque nos visitó desde España Raimund Herder. Él es el editor y el director de Herder España. Raimund, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias. Bueno, a mí siempre me pasa al principio de este programa que no sé muy bien dónde nos va a llevar cada guía. Entonces te pregunto, ¿cuál es ese proyecto de viaje de la editorial Herder y dónde nos vas a llevar hoy? Uno está trabajando cada día con sus libros, con sus autores, con las librerías, los distribuidores, en este caso en Colombia Siglo del Hombre, ¿no? Que metido en el día a día a veces no nos preguntamos qué es el viaje de la editorial, porque cada día salen libros, se miran nuevos manuscritos y en esto estamos. Pero obviamente sí que hay una idea detrás de la editorial y hay una misión, hay un viaje, ¿no? El viaje, si utilizamos esta palabra, es un viaje entre las orillas, ¿no? Que ponemos en contacto autores con lectores o lectores con autores, ¿no? ¿Con qué idea, con qué objetivo? En el caso de Herder es el pensamiento. Herder es una editorial que lleva ya unos años, ya unos siglos, y siempre ha sido la idea principal de difundir pensamiento en toda la sociedad, porque creemos, y sigo creyendo yo, que una sociedad formada, una sociedad que ha aprendido a pensar, puede ser una sociedad crítica y autónoma en sus decisiones políticas sociales, y nos parece importante, ¿no? Entonces esto yo creo que un poco la idea que tenemos en Herder. Raimund, nos queda muy claro y afortunadamente desde Siglo del Hombre también compartimos ese gran proyecto de viaje. Cuéntanos, ¿qué echas tú en la maleta o qué has echado en estos últimos 20 años en la maleta para emprender ese viaje? Algunas veces sacas algo, metes más cosas. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Bueno, el lector en su maleta siempre tiene libros, ¿no? De hecho, hace años, en la promoción de la editorial, trabajamos con un eslogan que decía: Herder son libros, ¿no? Nosotros hacemos libros, así que nos define nuestro catálogo, nos definen nuestros autores y los libros que tenemos. Así que en la maleta de 20 años de trabajo tengo cientos y cientos de títulos diferentes, pero siempre destacan algunos. Obviamente hay libros que a uno le emocionan más, ¿no? Si me preguntas cuáles son,
pues proyectos grandes. Por ejemplo, un libro que a mí me gusta muchísimo es el Diario Filosófico de Hannah Arendt, que publicamos ya hace unos años, un libro o una obra en 2 volúmenes, porque está el texto del mismo diario y luego un aparato crítico, las notas, ¿no? Ese es un proyecto editorial muy importante. De hecho, tardamos 3 años en realizarlo, ¿no? Pues cuando luego finalmente llega a la mesa, ¿no? Y lo abres por el primero, entonces son grandes momentos, ¿no? Otra obra grande que publicamos es la enciclopedia de las obras filosóficas de Franco Volpi, que son 3 volúmenes, un total de casi 2.000 páginas. Este nos costó, yo creo que 7 años de trabajo, que es una traducción que Volpi lamentablemente murió muy joven, hace 5 o 6 años, en un accidente, un filósofo italiano, pero de formación alemana, y él tenía este diccionario en italiano y en alemán, y nosotros hicimos una traducción de esas 2 ediciones y luego añadimos un tercer volumen con todos los autores españoles y hispanoamericanos. Así que yo creo que es el diccionario, o el diccionario enciclopédico se llama, más completo de las obras de filosofía. Pues este libro también lo tengo en mi maleta. Otro libro que tengo en mi maleta siempre es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que es un libro que lleva muchos años ya en el catálogo de Herder, y siempre aparece en la lista de los más vendidos, ¿no? Que es un fenómeno, que un libro que ya tenga 40 años en la traducción castellana y casi 70 años en su original, que todavía llegue en tal dimensión a su público, ¿no? Y estos libros que echas en tu maleta, ¿los tienes por un cariño especial, porque pueden ser referencia de lo que quieren seguir publicando, o porque fue tanto el trabajo que le invirtieron que cómo dejarlos por fuera? Son varios criterios, ¿no? El criterio personal que me gusta a mí, sobre todo. Luego, el orgullo profesional, ¿no? Hacer una obra de 3 o más volúmenes, ¿no? Eso es un reto profesional. Luego, el éxito, ¿no? Un libro que llega a miles y miles de lectores. Obviamente es un libro de una categoría muy especial, porque sabes que has publicado algo que interesa a un gran público, ¿no? Que has encontrado realmente una necesidad entre los lectores, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que se combina a la hora de decir que, este libro me es importante, este otro también, ¿no? Pero luego con el tiempo va cambiando, ¿no? Porque puede que, no sé, hace 5 años un proyecto me pareció muy importante, ahora es otro en el que estamos, ¿no? Últimamente, por ejemplo, publicamos muchos libros del autor Byung-Chul Han, profesor de filosofía de Berlín. Él es coreano, viene de Corea del Sur, pero ya lleva 30 años en Alemania, escribe en alemán y nosotros lo traducimos al castellano. Es un autor que se ha convertido en referencia aquí también en Colombia. Yo mismo he visto en este viaje que en todas las librerías tienen casi todas las obras de Byung-Chul Han, y que obviamente a los lectores y las lectoras colombianos y colombianas gusta mucho este tipo de análisis que hace Byung-Chul Han.
Estamos con Raimund Herder, editor y director de Herder España. Nos contó cuál es ese gran objetivo que tiene la editorial. Después abrimos su maleta, vimos esos libros clave que él tiene para emprender el camino. Y bueno, ahora nos gustaría que nos contaras, Raimund, ¿cómo es ese camino para llegar a ese objetivo? El catálogo de Herder ha cambiado mucho en todos estos años. En un principio, como tú me has comentado, era mucha teología, se ha ido transformando. ¿Cómo ha sido ese camino en términos de áreas temáticas, autores, grandes obstáculos, caminos prohibidos o caminos de la muerte, donde uno dice, uy, comercialmente fracasamos? ¿Cómo ha sido eso? Obviamente vivimos en un cambio constante, ¿no? No se puede hacer los mismos libros hoy que se hacían hace 50 años, mucho menos hace 100 años, ni siquiera hace 15 años, porque el mundo cambia y nosotros cambiamos en este mundo y las necesidades cambian y así que automáticamente o naturalmente los libros también cambian, ¿no? Es verdad, Herder tenía y sigue teniendo un catálogo muy importante de obras de teología. Esto viene de la historia, porque bueno, Herder en su origen es una editorial alemana, pero ya hace tiempo que hizo el paso al mundo hispano, en España, pero siempre con la perspectiva hacia América Latina. Entonces, lo que al inicio hicieron fue traducir las obras de teología que tenían en Alemania al castellano, ¿no? Luego, la editorial alemana tenía un montón de otros libros, pero eran libros para el mercado alemán que no encajaban aquí, ¿no? Y claro, luego con el tiempo se desarrolló un catálogo propio de la editorial en Barcelona con muchos autores del mundo hispanohablante y así va cambiando, ¿no? Otra vez aquí tienen su papel los gustos del mismo editor. Yo soy de formación filosófica, entonces de forma también natural el catálogo se desarrolló mucho más en la línea de la filosofía en los últimos años. Al mismo tiempo siempre hemos tenido una sección, o no siempre, pero ya desde hace mucho tiempo, una sección de psicología. En la psicología obviamente hay constantemente nuevas ideas, nuevas terapias, nuevo análisis de trastornos, de enfermedades, de problemas que pueda tener la gente, ¿no? Entonces, con esto nosotros seguimos y así va cambiando, ¿no? Fracaso económico. Sí, a veces también hay fracasos económicos. No es posible no equivocarse en el camino, ¿no? Pero un fracaso económico no necesariamente tiene que ser un error, porque a veces hacemos libros que nos parecen tan importantes que aceptamos que sea un fracaso o, digamos, un proyecto difícil a nivel económico porque nos parece importante. Yo creo que el catálogo de una editorial, y Herder es una de esas editoriales que mantienen un catálogo, ¿no? Que no solo acumulan publicaciones diferentes, sino tienen un catálogo. En este catálogo también debe haber obras de mucha importancia que quizá no tengan la misma repercusión luego económica que tienen otros libros, ¿no? Así que realmente, y yo siempre se los explico a mis autores, es que los autores que venden mucho financian hasta un cierto punto los que venden poco, ¿no? Es una sociedad solidaria en ese sentido también. Qué bueno. Raimund, y nos gustaría saber ¿cómo fue ese salto a América cuando ustedes pasaron de España, llegaron a Colombia, a México, Argentina? Pero sobre todo nos gustaría saber cómo fue ese proceso en Colombia, y porque ustedes llegaron y se consolidaron mucho antes de la existencia de Siglo del Hombre, y cómo ahora Siglo del Hombre es el distribuidor de ustedes en Colombia. Cuando empezó la editorial Herder en España, como decía,
ahí siempre estaba, obviamente, el gran mercado latinoamericano. Hablamos de los años 50. Entonces, no en todos los países había una estructura fuerte de librerías, y en algunos de los países Herder fundó en los años 50 librerías sucursales para vender sus obras en estos mercados, ¿no? Y así que se fundó una librería aquí en Bogotá en los años 50. De hecho, estuvo mi padre aquí en los años 50, y bueno, ahí empezó el camino colombiano de Herder. Hoy esto ya no hace falta porque hay muy buenas librerías en Bogotá, muy lindas. A mí me encanta lo que he visto en estos últimos días. Pero bueno, ya es algo que sabemos desde hace tiempo, ¿no? Y nos resulta mucho más fácil y mucho más provechoso trabajar con Siglo del Hombre, que es un buen distribuidor, bien situado aquí en el mercado, en contacto con todas las librerías, y nos pueden hacer un trabajo de difusión, de distribución de nuestros libros mucho mejor que a través de una pequeña librería nuestra acá. Y entonces finalmente, hace 6 años, decidimos no continuar con la propia librería, la propia distribuidora, sino pasar la distribución a Siglo del Hombre, y yo creo que nos ha ido muy bien. Hoy la presencia de Herder en Colombia o en Bogotá, pero entiendo que en todo el país, es bastante más alta que antes. Y en cuanto a los lectores, ¿encuentras diferencia en los lectores mexicanos, argentinos, colombianos o en los demás países de América en donde están? Sí, obviamente. La lista de los más vendidos no es la misma en todos los países. Tenemos una lista en España, otra en Argentina, otra en Colombia, otra en México. Bueno, se repiten, pero no siempre de exactamente la misma manera. Sí, hay temas que interesan más y otros que interesan menos. Esto tiene que ver con los autores a veces, pero a veces también con los temas que en una sociedad son más presentes o menos presentes, y se refleja en las ventas. ¿Podrías decir algo particular de...? Bueno, por ejemplo, Byung-Chul Han, tenemos, yo creo que son 12 libros ahora. Aquí en Colombia el que más se vende es La Sociedad del Cansancio. En Argentina es el libro Psicopolítica. Psicopolítica en Argentina entiendo, Cansancio en Colombia no, porque no creo que sea una sociedad más cansada que de pronto que sí. Otras. A pesar de que sí que cansa el tráfico de Bogotá. Y la madrugada. Nosotros ya estamos llegando al final del camino con nuestro amigo Raymond Herder, editor y director de la editorial Herder en España, pero yo creo que es nuestro final, pero puede ser el comienzo del camino de muchos lectores que se acerquen a Herder. Entonces, en ese sentido te quiero hacer 2 preguntas de recomendaciones de viaje. Una, recomendaciones de viaje para personas que no conocen Herder y cómo podrían acercarse a este fondo editorial tan vasto y tan fundamental. Y la otra, recomendaciones de viaje para personas que puedan tener un proyecto o que sueñen con un proyecto muy similar al de ustedes. Acercarse a Herder, obviamente comprando un libro de Herder y leer o consultarlo.
Herder es la editorial, una de las editoriales que más diccionarios temáticos en humanidades tiene en su catálogo. Entonces yo creo que en cada casa hay espacio para un diccionario al menos de Herder. Comprar un diccionario es algo de largo plazo, ¿no? El diccionario de símbolos, por ejemplo, de Herder no tiene fecha de caducidad. Entonces, si lo compras hoy, lo pueden consultar tus nietos en 50 años. Entonces, yo creo que lo más típico quizá del catálogo de Herder son estos diccionarios. Así que mi recomendación es que consulten diccionarios en formato papel y no la Wikipedia. ¿Qué recomendaciones tengo? Yo me siento muy privilegiado. Ser editor, publicar libros, estar en contacto con nuestros autores, con los libros que nos entregan, que nos dan, que nosotros publicamos, que nosotros luego llevamos al mercado. Estar en contacto con libreros, con lectores, es algo muy bonito. Así que es un camino que puedo recomendar. Al mismo tiempo debo decir que no es nada fácil. Así que es un viaje que hay que empezar con coraje y con valor porque la lectura no es la misma que antes. Sabemos que la gente hoy dedica hasta horas a consultar su móvil y las redes sociales y no sé qué, y son horas que luego faltan para la lectura, y sabemos que hoy no se leen tantos libros como antes. Yo creo que un catálogo como el de Herder se dirige a un público muy fiel de lectores, ¿no? Un lector de un libro de Herder no es un lector de solo un libro, sino es un lector de muchos libros también, obviamente de otras editoriales, pero digamos son lectores compulsivos, para decirlo así. Así que yo creo que es más fácil un catálogo algo especializado que un catálogo general. Pero lo más importante es que un editor publique lo que a él le gusta. Así que yo creo que es uno que tiene la intención de empezar un viaje como el nuestro, que obviamente ya es un viaje de mucho tiempo, que sobre todo que escuche a sí mismo y a su corazón. Ay, muchas gracias por acompañarnos, por visitarnos en Colombia. Nosotros, Siglo del Hombre, también nos sentimos privilegiados de poder conocerlos a ustedes y de representar este sello en Colombia, sobre todo porque sabemos que es un acto de confianza y nos sentimos trabajando con amigos. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Pueden conocer todo el catálogo de Herder en nuestra página web, libreriasiglo.com. Ahí podrán ver todas las colecciones y explorar todos los libros disponibles en Colombia. Pueden consultarnos también en redes sociales, @Siglo del Hombre, en Twitter y Facebook. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en un nuevo camino. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.